Hola, bienvenidos a Sombras del Misterio. El día de hoy hablaremos de la Ouija y de ciertos datos que pueden resolver el misterio de su origen, su funcionamiento y su poder. Para empezar, cabe decir que la Ouija ha sido dotada de poderes sobrenaturales que permiten a aquellos valientes hacer contacto con el mundo de los espíritus. Sin embargo, se cuentan por decenas en internet las historias de personas que han sufrido las consecuencias de hacer uso de este tipo de dispositivos, ya sea que un demonio se apodere de tu cuerpo y tu voluntad, es decir, una posesión, o también se materialice y se manifieste en tu espacio circundante, moviendo sillas, azotando puertas y ventanas. Pero son aquellas consecuencias algún tipo de castigo por meternos con estas cosas que de acuerdo con algunos grupos religiosos están prohibidos por Dios. Bueno, vamos a descubrirlo. Es posible decir que todos tenemos una idea de lo que es una Ouija o al menos cómo luce. En esencia se trata de una superficie plana en la cual se escriben letras del abecedario. También tiene los números del 0 al 9, las palabras sí, no y adiós, y un símbolo del sol y un símbolo de la luna. Que algunos dicen que esto es para identificar si el espíritu con el que contactas es ser de luz u oscuridad. En este caso, para algunos también se puede traducir si son buenos o malos. Como objeto complementario se cuenta con una pequeña placa, ya sea de madera o de plástico, dependiendo del fabricante, que se llama planchette o tabla pequeña, y esta sirve para poder ir moviendo sobre la tabla, el cual tiene un orificio en el medio. Tiene forma similar a una gota de agua, con un orificio en el centro para poder ir viendo qué es lo que se está seleccionando. En cuanto al nombre, pareciera que el consenso general quedaría en que se trata de una composición de dos palabras. Sería oui en francés, que significa sí, y ja, que significa sí en alemán. O al menos eso es lo que algunos expertos sostienen. También en lo referente a su origen, hay quienes afirman que esto se remonta al antiguo Egipto o otras civilizaciones antiguas, y aquellos más osados llegan a datarlas incluso más atrás en el tiempo. Sin embargo, basta investigar un poco al respecto para darse cuenta de que lo que se cuenta tal vez puede tratarse de un discurso que se ha repetido hasta el cansancio y siendo enriquecido cada vez más con elementos que lo hacen más terrorífico y enigmático. Tal es el caso de las reglas, que para quien no está familiarizado con este juego, como en cualquier otro, existen instrucciones que dictan su uso. Aunque estas pueden ir variando dependiendo de las fuentes, voy a enlistar algunas que se repiten más comúnmente. Entre ellas se encuentran estar en un lugar cómodo, personas que juegan deben sentarse una frente a la otra, todos deben tener buena visión del tablero para ver qué se dice, hay que tener concentración, ser paciente, ser educado, evitar mover la planchette, obviamente. Se debe elegir un medium, es decir, de las personas que estén jugando, una va a ser la encargada de hacer las preguntas. Y aquí hay algunas instrucciones que le agregan misticismo a esta tabla. Algunos indican que se debe usar joyería para atraer buenos espíritus o espíritus benignos o de luz. También hay quienes dicen que se tiene que hacer un ritual de apertura, tal vez una oración o un saludo de bienvenida. También hay quienes mencionan que si el espíritu que contactas es malo, debe salir inmediatamente. También hay quienes dicen que no se deben hacer preguntas personales al espíritu que estás contactando porque esto podría incomodarlos, ya que sería una especie de invasión a su privacidad y los puede molestar. Entonces, estas son en esencia las reglas que más se repiten y que hay que tomar en cuenta. Pero en esencia la Ouija es en realidad un instrumento eficaz para la comunicación con los muertos. Bueno, cada historia tiene dos versiones. Vamos a conocer un poco más de la historia que aparece en fuentes un poco más oficiales. Hay que tomar en cuenta que la tabla surge en el siglo XIX en los Estados Unidos en medio de la obsesión por el espiritismo, cuyo referente más grande fueron las hermanas Fox, quienes al parecer tenían un don y eran capaces de recibir mensajes del más allá. O eso es lo que ellas decían o los estadounidenses decidieron creer, ya que más adelante se descubrió que todo era una farsa y su sistema de comunicación era realmente rudimentario. En esencia constaba en decir las letras del abecedario. El espíritu golpeaba la pared cuando la persona decía la letra que el espíritu quería seleccionar. Y así se iban formando palabras poco a poco, letra por letra, golpe por golpe. Entonces esto realmente era muy tardado y tedioso. Para esto cabe recordar que este tipo de prácticas
no estaban peleadas con el dogma cristiano, ya que no existía algún contexto negativo o no se veía la relación entre demonios y el espiritismo. Más bien, ese tipo de prácticas era realmente común y bien vista como actividad recreativa. Y aunque pudiera pensarse que esto pudo haber surgido en el nicho de algún grupo social, en realidad fue algo que permeó a diferentes esferas de la sociedad, ya que incluso personajes como Mary Todd Lincoln, esposa de Abraham Lincoln, recurrió a estas sesiones para intentar contactar con su hijo muerto por una fiebre alta en 1862. También cabe recalcar que los movimientos sociales violentos, como son las guerras, también sirven para atraer a los deudos de aquellos soldados muertos en acción, que de alguna manera pudieran tener cierto tipo de consuelo o cierre al tratar de supuestamente contactar con sus seres queridos y así despedirse. Es así que Harry Wells Rusk, Charles W. Kennard, William H. A. Maupin, Washington Bowie y John F. Green crearon The Kennard Novelty Company, cuyo fin era fabricar la famosa tabla, y vaya que dio resultado y se convirtió en un gran negocio, ya que se abrieron con el tiempo diferentes fábricas en varios estados de Estados Unidos e incluso una fábrica en Inglaterra. Ahora pasemos a los datos más enfocados a la tabla. En lo referente al nombre, Robert Murch, quien sería un historiador de la tabla Ouija, aportaría lo siguiente. Al parecer, Elijah Bond y su cuñada Helen Peters, quien al parecer era una poderosa medium, tuvieron una sesión con la tabla, a la que le preguntaron cómo debían referirse a ella, y como respuesta obtuvieron la palabra Ouija, el nombre que conocemos actualmente. Y al cuestionar el significado de esta palabra, la tabla respondió buena suerte. Aunque esto puede mantener el misterio, hay un dato que tal vez no se toma en cuenta y que puede tirar por la borda todo esto. En esencia, más adelante se habla sobre la sesión y algún elemento que Helen Peters llevaba puesto. Se trataba de un collar o un medallón, el cual llevaba encima la palabra Ouija y abajo de ese nombre la foto de una mujer que ella admiraba. Investigando un poco en internet podemos encontrar que Ouija correspondería al seudónimo de una escritora inglesa de nombre María Louise Ramé, que sería, además de escritora, activista, lo cual suena sospechosamente similar al nombre Ouija, y que puede apuntar a que en realidad el nombre puede tratarse de una mala interpretación del mensaje que la tabla dio. Aunque hasta aquí pareciera que no hay cuestiones extrañas alrededor de la Ouija, ya que surge como un invento creado para satisfacer una necesidad recreativa, sí han existido algunos casos que hacen pensar que ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, en 1921, una mujer dejó el cuerpo muerto de su madre en la sala de su casa por 15 días antes de que pudiera enterrarlo en el patio trasero. Esto después de recibir mensajes supuestamente de la tabla o de espíritus que le hablaron a través de la tabla. En 1930, 2 mujeres asesinaron a otra mujer, igual motivadas por mensajes de espíritus. En 1958, en Connecticut, una corte decide anular la última voluntad de Helen Dow Peck, quien al parecer dejaría $1,000 a sus empleados y la cantidad de $152,000 a John Gale Forbes. Hasta ese punto todo parecería muy normal, sin embargo, todo parece tornarse extraño cuando nos damos cuenta que John Gale Forbes se trataría de un espíritu al que esta señora contactó a través de la tabla. Fuera de algunos hechos violentos, han existido otras cuestiones enfocadas en el arte. En 1916, Pearl Curran escribe poemas que al parecer fueron dictados por un espíritu de una mujer inglesa de nombre Patience Worth. Como era de esperar, casos como este se siguieron presentando, algunos con más éxito que otros. Tal es el caso de James Merrill, su obra de Changing Light at St. Over, trabajo que le dio el premio de Círculo Nacional de Críticos de Libros, aunque este admitiría que la tabla fue una forma de expandir sus ideas, más no una fuente autoral. Hasta este punto las opiniones pueden dividirse un poco entre creer o no. Sin embargo, hay algunas investigaciones que pueden explicar ciertos sucesos. Un breve resumen de estos experimentos sería: en 1852, William Benjamin Carpenter, físico y psicólogo, hace una publicación para The Royal Institution of Great Britain, en el cual se habla sobre los movimientos inconscientes, y esto podemos pensarlo, un ejemplo que se da: llorar después de una película triste. En 1853, Michael Faraday, químico y físico, realiza experimentos para determinar el motivo por el cual existían movimiento de las mesas en las sesiones espiritistas, y al final llega a la conclusión de que los movimientos serían generados por los propios participantes, esto debido al efecto ideomotor.
Más recientemente, Chris French, profesor de psicología y psicología anómala en Goldsmiths University of London, aporta lo siguiente, cito: lo que pasa con todos estos mecanismos de los que estamos hablando, varillas de radiestesia, tablas Ouija, péndulos, estas mesas pequeñas, son todos dispositivos mediante los cuales un movimiento muscular bastante pequeño puede causar un efecto bastante grande. Y con las tablas Ouija tienes todo el contexto social. Generalmente es un grupo de personas y cada una tiene una ligera influencia. También en British Columbia's Visual Cognition Lab apuntan a que la tabla puede ser una forma de estudiar y comprender el procesamiento de información que la mente puede hacer en diferentes niveles. Se habla de términos como consciente, inconsciente, subconsciente, preconsciente o incluso mente zombie como formas de llamar a este fenómeno, aunque el debate al respecto sigue todavía. Otro aporte sería a cargo de Ron Rensing, profesor de psicología y ciencias de computadora o ciencias computacionales, de la investigadora postdoctoral de psicología Helen Gauch y el profesor de ingeniería eléctrica e informática Sidney Fels, quienes realizaron experimentos al respecto sobre el funcionamiento de las tablas. Leeré tal cual lo que hice, la descripción del experimento de lo que aparece en The Smithsonian Magazine. Sus experimentos iniciales involucraron un robot que tocaba la Ouija. A los participantes se les dijo que estaban jugando con una persona en otra habitación mediante teleconferencia. Les dijeron que el robot imitaba los movimientos de la otra persona. En realidad, los movimientos del robot simplemente amplificaron los movimientos de los participantes y la persona en la otra habitación era solo una artimaña, una forma de hacer que el participante pensara que no tenía el control. A los participantes se les hizo una serie de preguntas tipo sí o no, basadas en hechos como ¿es Buenos Aires capital de Brasil? Se celebraron los Juegos Olímpicos de 2000 en Sydney y se esperaba que usaran la tabla Ouija para responder. Lo que se encontró fue que cuando se pidió a los participantes verbalmente que adivinaran las respuestas a las preguntas lo mejor que pudieran, acertaron solo el 50% de las veces. Esto es un resultado típico que ocurre en la cuestión de adivinación. Pero cuando respondieron usando la tabla, creyeron que las respuestas venían de otro lugar y con esto llevó a que respondieran más del 65% de las veces, correcto. Es decir, respondieron mejor cuando pareciera que no sabían la respuesta y estaban usando un dispositivo, en este caso la Ouija, para responder. Más adelante realizaron otro experimento. Citaré tal cual la descripción. Dice así: en algún momento al participante se le vendaron los ojos y el otro jugador, en realidad un cómplice, silenciosamente quitó las manos de la plancheta. Esto significa que el participante creía que no estaba solo, lo que permitía el tipo de estado piloto automático que buscaban los investigadores, pero aún así garantizaba que las respuestas solo pudieran venir del participante. Otra parte de la cita dice así: algunas personas se quejaban de cómo la otra persona movía la plancheta. En esencia, lo que se encontró en los estudios es que la Ouija, en vez de ser una puerta para contactar con el más allá, en realidad podría ser una forma muy eficaz de contactar con el inconsciente, es decir, todos aquellos procesos mentales que de alguna manera no se saben aún cómo funcionan, pero que están presentes y que hacen que sigamos nuestro día a día con normalidad. También esto hace que al inconsciente o a lo subconsciente, a la mente zombie o como se guste llamar, se le pueda atribuir un poco más de inteligencia de lo que se le había atribuido antes. Tristemente, tal vez no nos encontremos en presencia de seres de ultratumba, pero sí tal vez de algunas cuestiones que se encuentran muy adentro de nuestra mente y que también pueden llegar a ser terroríficas. Esperaremos a ver qué más sigue al respecto, pero de una u otra forma, recuerda que en este canal tú decides en qué creer. Esta es la información que he podido encontrar y déjame en los comentarios qué te ha parecido, qué opinas al respecto. Si consideras en realidad que sí, la tabla tiene poderes y que es posible contactar con seres ya muertos o ya fallecidos, o en realidad si te vas por esta idea de que nosotros somos los que estamos provocando estos movimientos y es nuestra mente inconsciente lo que está hablando a través de la tabla. Y bueno, sin más que decir, yo me despido, soy Michelle y nos vemos en el próximo video desde las sombras del misterio. Adiós.